¿Te imaginas que bajo el istmo de Tehuantepec, uno de los puntos más estratégicos de México, existen secretos que pudieron haber cambiado la historia del mundo? Desde túneles enigmáticos y restos de animales extintos hasta la posibilidad de un canal interoceánico que nunca fue, este sitio ha estado en el centro de decisiones que pudieron modificar el comercio global. ¿Y si México hubiera tenido su propia vía interoceánica? Acompáñanos a descubrir los enigmas ocultos en esta franja de tierra clave. Te asombrará lo que revelaremos. Si te enorgullece ser mexicano, comenta México de mi alma y dinos qué es lo que más amas de nuestro país. Bajo el istmo de Tehuantepec se oculta una historia intrigante que pudo cambiar el flujo del comercio global en la franja más angosta entre el Pacífico y el Atlántico en México. Desde la llegada de los exploradores europeos, este corredor natural se examinó con la intención de abrir una ruta más rápida entre ambos océanos. A mediados del siglo XVI, se comenzó a hablar seriamente sobre la posibilidad de construir un canal en el istmo de Tehuantepec, mucho antes de que Panamá se convirtiera en un nodo clave del comercio marítimo. Esta franja terrestre ofrecía ventajas evidentes. Más de 2/3 del trayecto podían realizarse navegando por el río Coatzacoalcos, lo que lo convertía en una opción sumamente atractiva. Durante siglos, Tehuantepec fue la vía principal para conectar el Atlántico y el Pacífico. No obstante, a medida que el tiempo avanzó, Panamá, con solo 80 kilómetros de ancho, se convirtió en el punto clave de este ambicioso plan. ¿Cómo habría cambiado la historia si el canal se hubiera construido en México? Desde la llegada de Hernán Cortés en 1520, el istmo de Tehuantepec se transformó en una ruta esencial para los europeos. Cortés aprovechó esta región para trasladar provisiones y equipos desde el Golfo de México hasta un astillero en el Pacífico. La ventaja del istmo residía en su combinación de rutas fluviales y terrestres, permitiendo que 2/3 del trayecto se realizaran por el navegable río Coatzacoalcos. Este paso se mantuvo como la principal conexión entre ambos océanos durante más de 300 años, facilitando el traslado de mercancías y recursos esenciales para la expansión de la colonia. Uno de los hallazgos más sorprendentes en el istmo de Tehuantepec es la presencia de fósiles de especies que normalmente se vinculan con Europa, no con América. Investigaciones recientes han demostrado que esta zona fue parte de uno de los últimos fragmentos de tierra que se separó del supercontinente Pangea, lo que explicaría su similitud con la fauna europea. Entre los descubrimientos más relevantes se encuentran fósiles de especies inesperadas en esta región, lo que ha transformado la paleontología en México. Este territorio, que aparenta ser remoto, guarda pistas esenciales sobre la evolución y distribución de la vida en la Tierra hace millones de años. Hace unos 200 millones de años, el supercontinente Pangea comenzó a dividirse y el istmo de Tehuantepec fue de los últimos fragmentos en separarse. Esta particularidad geológica ha permitido que en esta zona se descubran fósiles más compatibles con la fauna europea que con la de América. Este hallazgo ha sido clave para la paleontología en México, ya que el istmo conserva restos de flora y fauna de épocas en las que los continentes aún estaban unidos. Estos fósiles, estudiados minuciosamente por la UNAM, incluyen especies invertebradas y vertebradas que han replanteado la historia evolutiva del país. Uno de los descubrimientos más impactantes en el istmo de Tehuantepec es el bisonte gigante de la era del hielo, conocido como Bison latifrons. Este enorme bóvido extinto era significativamente más grande que los bisontes actuales, con un peso de hasta 2.000 kilogramos y una altura de más de 2,5 metros hasta los hombros. Sus cuernos podían alcanzar los 3 metros de punta a punta, lo que lo convierte en uno de los mamíferos terrestres más impresionantes que han habitado el continente. Restos de esta especie se han encontrado en varias partes de Norteamérica, pero en México, particularmente en Oaxaca, se han hallado los ejemplares más al sur. Este gigante desapareció hace aproximadamente 13,000 años, posiblemente debido a la caza excesiva. En 2019, un hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad, un túnel oculto bajo el Palacio Municipal de Juchitán. Este pasadizo, construido en el siglo XIX, quedó expuesto durante los trabajos de restauración tras el terremoto del 2017. Aunque el túnel estaba parcialmente colapsado, los arqueólogos encontraron cerámica de la época colonial y huesos de ganado, lo que indica que tuvo un propósito práctico y estratégico. Sin embargo, su función exacta sigue siendo un enigma, ya que no ha sido explorado completamente por razones de seguridad. En enero de 2020, un nuevo descubrimiento sorprendió a la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, la existencia de túneles secretos que conectaban la catedral con la Casa de Cultura.
Estos pasajes, construidos en el siglo XVI por los dominicos, fueron revelados durante trabajos de restauración en edificios históricos. Aunque su propósito sigue sin estar claro, se cree que pudieron haber sido usados con fines religiosos o estratégicos en tiempos de conflicto. La posibilidad de habilitar estos túneles para visitas ha generado debates, ya que podrían interferir con las actividades en ambos sitios. En 1844, el istmo de Tehuantepec se convirtió en el escenario del primer estudio petrolero en México. El ingeniero italiano Cayetano Moro, contratado por una empresa local, realizó exploraciones en la región y reportó la presencia de fuentes de petróleo. Aunque en aquel entonces el petróleo no tenía el valor que tiene hoy, Moro resaltó su potencial en sus informes. Curiosamente, un pequeño terremoto en Moloacán provocó la aparición de emanaciones de crudo, lo que incrementó el interés por la zona. Este hallazgo marcó el inicio de lo que décadas después se convertiría en la explotación petrolera a gran escala. Durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo en el siglo XIX, México comenzó a prestar más atención al potencial del petróleo. En 1864, el emperador impulsó las primeras regulaciones que reconocían al petróleo como un recurso minero, equiparándolo en importancia con el hierro, el carbón y el cobre. Inspirado por el auge petrolero en Pensilvania, donde Edwin Drake perforó el primer pozo en 1859, Maximiliano intentó atraer inversión privada para explotar los hidrocarburos en México. Aunque su gobierno fue breve, estas primeras iniciativas sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en una industria clave para el país. A mediados del siglo XIX, el istmo de Tehuantepec aún se consideraba una opción viable para la construcción de un canal interoceánico. Sin embargo, la falta de recursos financieros y la inestabilidad política detuvieron el proyecto. En lugar de esto, Panamá se consolidó como el sitio ideal debido a su menor distancia entre océanos y una geografía más conveniente. Aunque diversos gobiernos mexicanos, desde Antonio López de Santa Anna hasta Porfirio Díaz, intentaron retomar la idea del canal, la competencia con Panamá resultó ser invencible. En 1859, México estuvo a punto de ceder el istmo de Tehuantepec a los Estados Unidos mediante el Tratado Maclane-Ocampo. Dicho acuerdo le habría otorgado a Estados Unidos el control permanente del tránsito por la zona a cambio de $4 millones, una cantidad que México necesitaba urgentemente por su crisis económica. Para la administración de Benito Juárez, el tratado también representaba un reconocimiento internacional crucial en su lucha contra los conservadores. No obstante, el acuerdo nunca fue aprobado por el Congreso estadounidense y en México generó un fuerte rechazo. Dado el reciente trauma de haber perdido más de la mitad del territorio en la guerra con Estados Unidos, el sueño de unir los dos océanos a través del istmo de Tehuantepec no se disipó. Fue Porfirio Díaz quien promovió la construcción del ferrocarril interoceánico en 1880. Tras años de dificultades, en 1894 el tren realizó su primer recorrido entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, enlazando el Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, la red ferroviaria resultó insuficiente para soportar el tráfico intenso, lo que llevó a su modernización en 1907. Aunque este ferrocarril no pudo competir con la posterior inauguración del Canal de Panamá, significó un avance clave en la infraestructura mexicana. Salina Cruz, ubicada en la costa del Pacífico, ha sido un puerto fundamental para el comercio de petróleo en México desde la apertura de la refinería Antonio Doval y Jaime en 1974. El 90% de la actividad portuaria gira en torno al petróleo y sus derivados, con una producción diaria de 350,000 barriles. Este puerto enlaza a México con mercados internacionales en Asia, Europa y América. Asimismo, es un punto estratégico para la exportación de combustibles hacia otros puertos nacionales como Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Salina Cruz no solo es un núcleo energético, sino un punto clave para el comercio global. Actualmente, el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec está en desarrollo y se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de México. Esta línea ferroviaria enlazará el Atlántico y el Pacífico con 3 rutas dedicadas al transporte de mercancías y pasajeros. Con la modernización de las vías, los trenes de carga podrán alcanzar velocidades de hasta 70 km por hora, mientras que los trenes de pasajeros viajarán a 100 km por hora, completando el trayecto en apenas 7 horas. Este corredor será una alternativa crucial al Canal de Panamá, especialmente ahora que dicha ruta enfrenta desafíos por la escasez de agua. Con la creciente crisis en el Canal de Panamá debido a la falta de agua, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec emerge como una opción viable para las empresas de transporte de carga.
El gobierno mexicano, en colaboración con el sector privado, ha apostado por esta ruta como una alternativa sostenible y eficiente, respaldada por un amplio plan de infraestructura que incluye puertos, ferrocarriles y centros industriales. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de su capacidad para competir en costos y tiempos con el canal panameño. ¿Se convertirá el Istmo de Tehuantepec en el nuevo eje del comercio global que el mundo necesita? ¿Logrará este ferrocarril consolidarse como la principal vía de comercio interoceánico en el futuro próximo? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, activa la campanita que está aquí abajo para no perderte ninguno de nuestros contenidos y suscríbete. Nos vemos en la próxima.